No se pueden decir palabrotas, ¿no? Y Sí. a partir de ahora solo palabras chilenas. Después de lo que me aguantaron en Mendoza que dije, creo que puedo decir cualquier cosa en público. La otra lucha, perseverancia. Acá empezó. Juro, debe ser una de las bestialidades más grandes que he dicho en público. Bueno. Vamos a dar un ratito como para que termine de ingresar la gente, los participantes. Día viernes, terminando la semana. ¿Cómo, Patricio? ¿Cuánta gente hay? Tenemos 24 participantes en este momento. Bueno. Bueno. Pegamos una cantadita. Bienvenidos a todos una vez más en este ciclo de conferencias bajo la nueva modalidad vía Zoom que organizamos a través de la formación profesional permanente del Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba. En esta ocasión nos acompaña un amigo de la casa, un gran amigo que me permitió conocer la odontología al transitar diferentes congresos, diferentes eventos, que es el doctor Patricio Doñas, colega y amigo chileno, con el cual hemos compartido muchas experiencias, nos ha acompañado ya en muchos eventos y de hecho estaba invitado al congreso que se nos frustró este año, que bueno, vamos a tratar de reprogramar para el año próximo. Sin lugar a dudas, Está silenciado, José. bueno, ahí está, ahí me escuchan, Santi. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio nuevamente al ciclo de conferencias de la formación profesional permanente. En esta ocasión nos está acompañando Patricio Doñas, un amigo, un colega que nos ha cruzado la vida en esta serie de actividades que venimos desarrollando, ¿no? A lo largo de estos años. Ya nos ha acompañado en varios eventos y nos iba a acompañar este año también en el congreso que, bueno, lamentablemente se vio frustrado por el comienzo de la pandemia, que vamos a reprogramar, si Dios quiere, para el 2021, si es que se puede, con protocolos adaptados a los nuevos tiempos que corren. Agradecer la presencia de todos los colegas que nos están acompañando en el día de hoy, día viernes, cerrando la semana, para poder conversar sobre un tema que generalmente trae mucha controversia, ¿verdad, Pato? Desde el punto de vista de las distintas escuelas y demás, que yo entiendo de que va a dar pie para hablar largo y tendido después. Hola. Ahí está. Sí. ¿Empiezo a hablar ya, José? Silenciado, José, está silenciado. Ahí está. Ahí estamos. Se me cierra el micrófono cada vez que dejo de hablar. No, decía que bueno, nos está acompañando Santiago Rodríguez también de Río Cuarto. Otros colegas de Río Cuarto, lo veo Lucas Ava por ahí, también acompañándonos hoy. Muchas personas que nos han venido acompañando de manera sistemática en este ciclo de conferencias. Así que bueno, Patricio, bienvenido. No te puedo decir bienvenido a Córdoba, bienvenido al Zoom del colegio, lamentablemente no te tenemos aquí, en la tierra cordobesa. Sí, Branca ha perdido un cliente. Mira, creo que creo que es un ejercicio que hemos venido haciendo hace mucho tiempo, José, esto de encontrarnos. Infelizmente este año ha estado duro de no poderse ver, pero la odontología no dejó felizmente de avanzar y este formato quizás permite una cercanía distinta. Como les decía, permite que por lo menos las fotos se vean bien. Pero yo voy a mantener un poco fiel al estilo que llevamos hace un rato. Tenemos dos tipos de conferencias. Una conferencia que es testimonial,
en la cual todos quedan sorprendidos con lo hermosa que es la odontología actual, pero llegan a sus consultorios a no poder aplicar nada o a saber algo nuevo, que también está muy bien. Es fácil para cualquiera mostrar un caso sin fracasos. Es muy sencillo mostrar un caso después de una cirugía y sin rehabilitar, aunque a veces se necesita. Pero yo hoy día estoy optando por mostrar postoperatorios largos, 3 años, 2 años, 5 años, 10 años. Porque también me gusta saber cómo me fue, o cómo no fue mucho, y compartir la experiencia de, ¿sabes qué? En el Congreso mostraron esto, que era la última técnica, y hoy día, la verdad, mi resultado quizás no es tan bueno, y tengo que poner al servicio del paciente nuevas cosas. Entonces, vamos a arrancar ya con el tema. La carga inmediata es un tema que llevo algunos años, llevo desde el 2007, cuando aún era un pecado mortal, empezamos a hacer los primeros casos por necesidad, y creo que es importante revisar y hacernos algunas preguntitas de en qué va eso. Bueno, yo siempre agradezco a mis 4 alma mater, que son la Universidad de Chile, la Universidad de París, la Universidad de Stony Brook y la Universidad de Concepción. Son las 4 casas de estudio hasta ahora que me han acogido. Pero sobre todo mi querida Universidad de París, donde se abre un poco el mundo y uno empieza a hacerse preguntas distintas. Y creo que es importante saber que, si bien yo llevo algún tiempo en esto de las conferencias, no tengo compromiso con la industria. Es decir, lo que me parezca mal lo van a escuchar de mí, porque me molesta mucho que las conferencias se puedan transformar en una especie de public reportaje. Yo, lo que encuentre o que me merezca dudas, creo que merece que lo discutamos para poder tomar nuestras mejores decisiones. Entonces, hoy día un poco de lo que vamos a ver, hay algunos casos que saqué porque no vienen mucho al tema, sobre todo los casos de grandes reconstrucciones, que daría para hacer otro seminario. Pero lo mismo, tengamos mucho cuidado con la industria, veamos qué nivel de responsabilidad tienen quienes nos están vendiendo los productos, en términos de no probar nada con nosotros, sino que nos traigan algo con ciencia detrás. Un poco llamando a lo que uno hace o a lo que uno es, siempre hablo un poco del comportamiento ovejuno, de quién quiero ser yo en esto. ¿Quiero ser el que acata o quiero ser el que discute? En lo personal me gusta ser el que discute, pero eso implica también los costos de responder, los costos de cuestionar. Y de cuestionar, o sea, no sé si ustedes se atreverían a cuestionarle un caso a Tarnow, para decir, no sé, o un caso a quien sea, y eso nos ha llevado en la odontología a equivocarnos mucho, a errar el camino muchas veces, porque estamos obsesionados con el éxito y todos nos queremos mostrar en redes sociales como tremendamente exitosos, que nuestras señoras son lindas y que nuestros hijos son inteligentes, pero creo que va un poco más allá, y que los espacios como estos del colegio, organizados felizmente por grandes amigos, nos va a permitir también fracasar. Entender, nosotros los chilenos somos fan acérrimos. Yo creo que si Bielsa se postulara a presidente sale, porque nos enseñó muchas cosas, aparte de cambiar la mentalidad de cómo él enfrentaba el fracaso. Fíjense bien, yo tengo, dentro de las cosas que han pasado, siempre me preguntaba o salía a los congresos muy frustrado, diciendo, ¿por qué lo que me están mostrando yo no lo puedo lograr? O sea, ¿por qué mis casos no se parecen a los de los congresos, siendo que estoy haciendo todo, ya hice la curva de aprendizaje y lo que sea? Y es porque al final en el congreso nos muestro los inconvenientes que tuve, y podemos haber tenido muchísimo. Y un viejo ejercicio, y yo siempre recomiendo, es un viejo ejercicio es preguntarse nuevamente todas estas viejas preguntas que ya parecían resueltas y que han ido apareciendo nuevamente en nuestras vidas. Y carga inmediata es un tema que requiere revisar. Rápidamente es ojo con la literatura,
existen, yo soy revisor de BMC Oral Health, que es un journal peer-reviewed abierto, es decir, el que revisa pone su nombre como revisor. Soy revisor de ello y es interesante como llegan de universidades prestigiosas algunos artículos que están, la verdad, no para publicación y nosotros los rechazamos. Y luego aparecen los journals buitres que aceptan cualquier cosa y con un pequeño pago de por medio. Lo mismo que tenemos que revisar la estadística para no hacernos esclavos del valor P. Tiene valor, el P me da, por tanto es válido. Entonces, relevancia clínica, significancia, cuál es la importancia de las cosas, de qué estamos haciendo. Perdón, que me voy a sacar la muñequera, que hoy día me enteré felizmente que no me tengo que operar la mano izquierda, que soy zurdo, y estoy bastante feliz. Pero esto del valor P nos está trayendo problemas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trampa. Imagínense la siguiente situación. Yo invento una técnica de la cual me enamoro y hago 500 casos. Me fallaron 200, tengo un 60%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo los criterios de exclusión que justamente me eliminan los 200 que fallaron. Y ahora puedo comunicar que tengo un 100. Pero la verdad es que la técnica tiene un 60. Por tanto, al leer el artículo debiéramos estar siempre pendientes en ver cómo se puede hacer trampa. Existe un grupo de gente que ya se dedica a revelar el hackeo del valor P. Tiene consecuencias y luego siempre tenemos esta cosa como retórica de, no, es que esta técnica es el gold standard. Puede ser el gold standard, sin duda, pero entender que el gold standard es una medida, valga la redundancia, de mediciones, contra qué me comparo. No quiere decir que sea lo mejor, porque siempre hablamos que el hueso del paciente es el gold standard, sin duda. Es el que más estudió, el que está más documentado, por tanto, es un muy buen parámetro de comparación para decir mejor que eso o peor que eso. ¿Cómo llevamos todo esto a algo tangible? Generando literatura, generando evidencia, que está muy de moda, pero fíjense bien, a nadie se le ocurriría, o en ese tiempo a nadie se le hubiera ocurrido, decirle a Araujo y Linde que su estudio estaba mal. Y resulta que ellos dijeron, no se implanta inmediato, por ningún motivo. Y los periodistas dijeron, no se implanta inmediato. Pero resulta que el doctor Blanco luego hace la misma experiencia, pero ocupa un implante más delgado y da un resultado diferente. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos un problema metodológico que atrasó la industria porque efectivamente la implantación inmediata es una realidad y que cuando está indicada funciona muy bien. Los rehabilitadores, yo vengo primero del mundo del diente, de la rehabilitación, y luego hoy día creo que hago mucho más cirugía que lo que hago de rehabilitación, felizmente. Pero vengo del mundo del diente. Entonces, ¿cómo enfrentamos el concepto? Yo creo que esto no tiene que ver, yo a rehabilitadores jóvenes les pregunto, ¿y por qué son rehabilitadores? ¿Qué te hacen rehabilitador? Bueno, yo hago carillas, hago dientes, hago coronas, rehabilito implantes, pero eso es técnica de rehabilitación. Yo creo que detrás de la rehabilitación hay un concepto de discapacidad, me hace ruido eso de una filosofía de trabajo, encuentro que es como un poquito arrogante, pero sí de entender el sentido y el impacto de ver la globalidad de un caso, de ver al ser humano entero, de ver todo lo que tenemos para entregarle, cómo mejoramos su salud, cómo mejoramos su psiquis también. Y, ojo, que esto fue descrito el 76, o sea, llevamos ya una cantidad de años interesante con un concepto que quizás no aplicamos siempre. Los cambios del sistema, nuestros pacientes los afectan en forma global. Y creo que es importante que estemos preparados para verlo. Porque los médicos, por lo menos en Chile, lo ven así, pero los odontólogos lo ven así. Por tanto, creo que sería interesante ver la interconectividad de todo lo que hacemos para no ser un apéndice incómodo de la medicina, sino que estar en la mitad de la medicina, que es donde nos corresponde por lo demás. Fíjense bien, al médico se le identifica con su herramienta de diagnóstico, clásica, y a nosotros nos identifican con nuestra herramienta de tratamiento, clásica. Pero fíjense bien, estos artículos japoneses demuestran que las alteraciones oclusales, las alteraciones afectan la función cerebral. Da para un seminario aparte, pero
básicamente es la información que emana de nuestro sistema, de donde nosotros estamos trabajando, de donde nosotros intervenimos, le pega derecho al hipocampo. ¿Y qué es lo que se logra? Podríamos lograr un estrés crónico del hipocampo y provocar problemas de sueño, distrés emocional, baja atención, percepción, problemas de la memoria a corto plazo, en fin. Y eso se hace muy patente en el adulto mayor, que es donde tenemos más pérdida dentaria además, y mayores inestabilidades. Vamos a ver algunos ejemplos de clínica. Las primeras diapositivas las voy a pasar muy rápido porque son generalidades de carga inmediata. Vamos a ir a ver los casos directamente, porque siempre me pasa que los casos quedan para el final, y los voy pasando a 4000 por hora después de haber mostrado lo más poco interesante al comienzo. Reemplazar dientes y estructura es una necesidad básica de la odontología actual. Y tener la batería de herramientas para ese reemplazo o tener el mejor reemplazo posible es una obligación. O sea, yo creo que todos los odontólogos, o el primer implante colocado por un odontólogo debería ser en su último año de pregrado. Y luego no estamos hablando de hacer grandes injertos, estamos hablando de reemplazar el típico premolar que nos falta, aprender a hacer bien cirugía, aprender las herramientas necesarias para abrir un colgajo correctamente. Y esto tenemos que ver de qué se trata un poco los objetivos generales de nuestro tratamiento. Porque necesitamos largo plazo. Hoy día tenemos pacientes que nos exigen muchísimo, que tratan de pagar lo menos posible y que además tienen un nivel de expectativa gigante. Es decir, hagamos intervenciones razonables. Yo creo que el término de los gringos del del tratamiento es muy interesante. ¿Qué es lo razonable? Por tanto, la planificación reversa, esta perspectiva, esta mirada desde el final, es importante. Yo quiero lograr algo y lo deconstruyo a partir del resultado. Y luego es ver si puedo lograr ese resultado o no, o me planteo objetivos más aterrizados, más razonables. Vamos a ver lo pequeño, en términos de la estética, yo siempre digo lo pequeño al diente único, que hay 400.000 conferencias de reemplazo de unitario, pero creo que le vamos a dar una vuelta no cortita a eso, sobre todo en lo que es carga inmediata y opción de tratamiento. Las zonas de transición son estos 3 milímetros de blancos con rosados, que es donde termina el diente y se junta con el tejido blando. Eso es lo que nos puede volver locos, nos puede hacer fracasar, nos puede quitar el sueño. Normalmente eso es mucho manejo protésico, sin duda un manejo quirúrgico correcto, pero con una mala prótesis, como vamos a ver, puede quedar un desastre. La extracción, por lo menos en mi caso, la extracción dental volvió a mi vida de forma muy interesante, en términos de que ya no hago nunca, a menos que sea un tercer molar, que también hago algo, que se los voy a contar, una extracción sin hacer algo anexo que me permita dar el paso siguiente. Es decir, en mi cabeza siempre le doy la oportunidad a mi paciente de querer reemplazarse un diente y hacerme la vida más fácil a mí si es que lo voy a hacer yo. Manejo de los sitios de extracción, tenemos mucha literatura al respecto, opciones tenemos mucha literatura, los que necesiten los artículos yo los tengo, los envío a sus correos, pero fíjense bien, primera alternativa, esto es un clásico, la exodoncia, esperar, regenerar, esperar, colocar el implante, esperar, rehabilitar, más o menos 6 a 12 meses. Esto es lo que hace la escuela suiza de Busser y Belzer. Hiperdocumentado, un camino muy seguro, pero que en un paciente suizo podría funcionar. Yo no sé si en un chileno o un argentino, no es que no funcione, pero no sé si me esperarían tanto, o me tendrían tanta paciencia, o el paciente tendría tanta plata para intervenirse tantas veces. Y además, claramente yo no soy ni Busser ni Belzer. Si uno tiene un cirujano como Daniel Busser, pues hay muchas cosas que sí puede hacer. Segundo, esto fue lo que sacó Tarnow Chu y el grupo de Atlanta en un momento, que se llamaba el Dual Zone, la zona dual, que técnicamente es la técnica que te dice implanta y provisionaliza. Y el timing era bueno y funcionaba muy bien,
pero en algunos biotipos ya presentó problemas y le agregamos un par de procedimientos extra para hacerlo más confiable. Y lo que está muy de moda, y que yo les voy a dar mi opinión súper honesta al respecto, porque hay muchos cursos de PET, de extracciones parciales, de dejar el escudito, de sumergir raíces, etc. Mi problema con este tema, que no es un problema, es que mis casos no califican para esto. A mí me llegan los casos que nadie quiere ver, con muchos problemas periodontales, pacientes con grandes fracturas dentarias, pacientes accidentados, en los cuales pensar en este nivel de fineza, como dejar el escudito, es muy difícil, es impensado. De 100 casos que veo, 2 califican para PET con suerte. Por tanto, ahora, no tengo gran experiencia, he hecho casos, pero yo creo que no soy la persona para hablarles de PET, definitivamente. Les voy a mostrar algunas cosas. Tengo los kits, los sé usar, lo hago para mí, pero no hablo yo en público. Fíjense bien, tenemos una serie de características. Fíjense bien el sedazo con el cual podemos medir esto. La forma del escudo, en fin. Creo que hay un par de colegas en Sudamérica que están muy autorizados para hablar de esto y creo que sería interesante invitarlos. Pero lo que les digo, técnicamente no lo encuentro tan difícil, pero sí encuentro que es difícil la selección de casos. Socket Shield, la historia de Hurseller, normalmente se le dio en un paciente con diente anquilosado. La cantidad de escudos que he tenido que sacar no es menor en los intentos. Me gusta mucho sí sumergir raíces en vez de hacer la extracción. Anda perfecto, muy bien. Y vamos a ver algunas cosas que son herramientas interesantes, no es lo único. El problema de la gente que siempre, o que tiene algún tema comercial con esto, es que lo plantean como la última, si se fijan los cursos llenos de la última y la mejor y la que funciona. Y cuando uno tiene toda esa batería de productos, lo que hace es tener una mejor odontología, tener una práctica más segura, tener herramientas para poder sacar un conejito del sombrero, herramientas. La osidensificación finalmente lo que me permite, o hagámoslo corto, ¿para qué usaríamos osidensificación, las fresas densas? Hoy yo diría que su gran indicación es en la elevación de senos maxilares y en la instalación de implantes en los septum. Porque si yo no tengo los parámetros, y que es lo que pasó a reportarse, que en huesos muy densos o con muy poca esponjosa, al osidensificar el implante se salía, o el implante se perdía, porque no tenía vascularización. Esto es un tema que yo estoy ocupando muchísimo, lo recomiendo que lo vean. De hecho, estamos planificando dictar un curso exclusivamente de autoinjerto de dentina o de diente. Fíjense bien, vamos a hacer andar el video. El autoinjerto es, hago la extracción, limpio el diente de toda restauración y toda posible lesión de caries, limpio el ligamento periodontal con fresas normales, lo seco y lo pongo en esta maquinita que, de hecho, esa es la mía. Ahí había sacado 2 molares y un premolar. Luego un par de procesos así, donde ya va generándome una partícula más pequeña. Lo hacemos bajar por la grilla para obtener un particulado que luego se somete a un tratamiento con 2 líquidos para eliminar el contenido. Háganse la idea de que un molar, un tercer molar de tamaño normal, nos puede regalar 2 a 3 cc de hueso, que es un montón. Y además la histología es buenísima del hueso que se obtiene. Es muy, muy confiable. Creo que vamos a hacer un curso de esto, ya lo hablamos con el colegio. Podríamos hacer un curso práctico, es muy interesante. Hoy día el autoinjerto de dentina es mi opción número 1 cuando tengo dientes para sacar. Y me acuerdo cuando yo estudié mi máster en ciencias, me acordaba de mis pobres ratas Sprague Dolly, en los cuales estábamos implantando
proteínas de la matriz del esmalte, y algunas de estas, poniendo a punto la técnica, las esponjitas donde uno metía las proteínas para llevarlas a la pulpa del ratón, se nos caían al hueso y yo pedí permiso para medirlo. Y efectivamente, tanto adentro de la dentina como fuera de ella, en el hueso, lo que esto nos daba en la inmunohistoquímica era fenotipos óseos, más que fenotipos de dentina. O sea, todo lo que vemos acá en estas fotos, que son pulpas de ratón, de diente de ratón, son, todo lo verde es osteodentina. Por tanto, hace mucho sentido y sería interesante profundizar un poco más en el mecanismo de cómo lo logra. Pero efectivamente, hoy día sabemos que con esta máquina o la otra que existe, haciéndolo correctamente, puedo transformar un diente en un particulado y ese particulado en un sustituto óseo. Ahí hace como 17 kilos en mi equipo en Francia, en el cual uno era parte de un engranaje de investigación. Ahí estamos todos los researchers y los jefes en nuestro almuerzo semanal. Y tenemos, por ejemplo, hoy día el manejo de perfiles de emergencia. No todos ustedes probablemente tienen el escáner intraoral, un Combimen en su casa, pero este sistema, que se llama Cervico VPI, nos permite manejar de forma análoga y confiable el perfil de emergencia de un implante desde el momento de la cirugía. Quiero que vean un poquito el video. De Yanis Vergulis, uno de los creadores, que hoy día además se ha formado un buen amigo, muy simpático. Fíjense bien cómo se mide, cómo usamos este medidor además de guía, una guía no estricta, una guía de posicionamiento. Hacen fresado biológico, me gusta porque saca buen hueso, y luego se evalúa el tipo de perfil. Entonces se evalúa el perfil. Un sistema súper amigable, es sencillo de usar. Ahí ya está elegido correctamente el perfilador. Fíjense, eso debe pasar a la mayoría de ustedes. ¿Cuánto hueso capta la fresa al fresar a 100 sin agua? Es buenísimo, porque además permite mezclarlo con el resto de los sustitutos. Entonces ya estamos en la etapa de conexión. Y el sistema nos permite previamente haber medido la customización o el perfil de emergencia que le queríamos dar a esto.
Fíjense cómo modelamos el perfil de emergencia. Creo que sería súper interesante que invitáramos al doctor Alberto Miseli, quizá que puedo hablar con él, para que nos dé una conferencia de este tema. Y les voy a mostrar el primer caso que siempre muestro, que es Javier, que hoy día ya es un buen amigo, que tuvo un trauma, jugador de hockey. Y con Javier sabíamos que teníamos que sacar estos dientes, sacar el central y ver qué hacer. No era un tiempo donde la carga inmediata fuera tan popular. No, claramente nos obligó en ese momento a estudiar y todo, y confirmamos la fractura vertical. Y normalmente las fracturas verticales, en mi nunca humilde opinión, es lo más cercano a la indicación absoluta de una extracción, tarde o temprano. A veces la típica fístula que uno ve en la mitad de un vestíbulo y que no tiene explicación, la fractura vertical. Entonces, aquí voy a avanzar un montón porque tenemos distintas opciones, creo que esto es importante verlo. La exodoncia, yo lo que hoy día hago es preservar alvéolo cuando no voy a poner el implante. Mi primera opción, si es que puedo, si es que tengo el hueso y si es que es seguro, es hacer la implantación inmediata y el relleno del gap. Esto ha cambiado un poco este concepto porque siempre teníamos susto y un pánico salvaje a la tabla vestibular. ¿Qué pasa si se pierde la tabla? Si se pierde la tabla vestibular no pasa nada. Se puede regenerar, se puede reinjertar, se puede manejar, se le puede agregar tejido blando, lo que queramos hacer. Pero lo que sí me asusta, porque determina mi conducta quirúrgica y protésica, es el hueso interproximal. Por eso es tan importante tener el instrumental correcto de exodoncia, para no comprometer en exceso la cantidad de hueso interproximal. Eso nos puede hacer fracasar estrepitosamente, igual que un mal manejo o un mal diagnóstico del biotipo. En todos los sitios de implantar, evaluar, lo que es evidente. O sea, el examen, la tomografía, en mi caso es de rigor. Yo no coloco hoy día implantes sin una tomografía por medio, aunque sepa que es fácil. Y por un tema súper simple, si me equivoco y me demandan, pierdo. Por lo menos en Chile, si tenemos un problema así, resuelto con panorámica y alguien te demanda, estás perdido. La exodoncia es atraumática. En mi caso, el kit de PET, que viene con unas fresas largotas para poder partir entre los dientes y hacer todo el procedimiento, también lo ocupo mucho para seccionar raíces y conservar correctamente todos los tabiques. Factor crítico, alvéolo, el biotipo. Estos alvéolos finos, bien, lo que se llaman escalopeados, bien festoneados, nos deben asustar y nos deben generar mucho respeto. Hoy día ya sabemos que cuando vemos esa foto del alvéolo rosadito, cicatrizado, recién conectado, que no hay una gota de sangre, también hay que preocuparse. Esto lo vamos a pasar porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche. Clasificar. Una vez que tenemos nuestro sitio, clasificar. Y esta diapositiva es súper clara porque además va cambiando la predictibilidad de lo que vamos haciendo. Ahora, cuando uno ya tiene algunas horas de vuelo, va llevando la conducta más al extremo. O sea, hoy día efectivamente podríamos pensar en un sitio con poca disponibilidad ósea, colocar el implante, igual, si es que logramos buen torque de inserción, reinjertar todo, ocupar nuestras herramientas como el PRF, como el Sticky Bone, se puede. Antiguamente le teníamos un poco más de susto, de respeto, hoy día ya sabemos hasta dónde podemos tirar un poco el hilo. La ventaja de la implantación inmediata tiene múltiples componentes, pero sobre todo, en mi caso, o que es lo que yo creo, que esto es solo una opinión, me hace la vida muy fácil si es que puedo implantar inmediato, porque son 2 cirugías menos, porque el costo de biomateriales yo podría mostrarle al paciente perfecto siempre, pero yo atiendo a seres humanos que tienen cuentas corrientes sin tanto dinero. Por tanto, muchas veces decido ocupar lo que el paciente me trae en términos de su biología, de sus huesos, de lo que sea, para transformarlo en lo que necesito y no tener que comprar biomateriales. Esa es mi realidad. Tengo claro que hay colegas que pueden decir hoy día vamos a hacer todos los procedimientos del mundo y
no hay problema porque el paciente lo puede pagar. Ahora, yo paso un tiempo en Santiago y un tiempo en provincia, y pedir biomateriales a provincia es esperar un correo que llegue, tiene toda una logística. Si me sale algo de urgencia, estoy más que complicado. La desventaja de la implantación inmediata es que en términos de morfología del sitio nos puede complicar. En lo particular me divierte mucho porque la forma de abordar un septum, la forma de abordar esta pared palatina en los anteriores, se me hace muy entretenido, no es difícil, hay que tener un par de, como decimos, hay que tener maña, pero funciona muy bien. Diferencia entre el convencional e inmediato, la verdad, las tasas de integración son muy parecidas. Y ojo, que eso incluye todos los cirujanos, todos los implantes puestos, todas las funciones. Entonces, antes hablábamos de implantación o integración como si fuera el santo grial de la implantología. Sin duda que en cierto modo lo es. Pero la integración es un proceso muy seguro. Tan seguro que ocurre un 97% de las veces. Entonces, si yo tomo eso como mi parámetro de éxito, digo, a mí me funciona todo, tengo un problema de parámetro o tengo un problema de actualidad. ¿Cómo se comporta? Y esto es un buen dato para la vida. La tabla vestibular por exodoncia siempre se va a comportar como un biotipo fino. No hay nada que hacer. Siempre se adelgaza. ¿Tenemos formas de compensar? Sí. Tejidos blandos, relleno el gap. O sea, tejidos duros y relleno el gap. Injerto tejidos blandos. Hoy día los hermanos Agnini con Maurice Salama tienen una muy linda conferencia de lo que se llama el SVG, que es el Socket Veneer Graft, que es agregar un conectivo en la zona vestibular y entender, y aquí me acuerdo de mi querido amigo Juan José Gras, que es mi jefe en la Universidad de Mendoza, del cual soy profesor, hablar siempre de entender la carga inmediata y la implantación desde la biología ósea y desde la biología de la exodoncia. Vamos a tener mayores reabsorciones en el tiempo, sin duda. A mayor tiempo que pasa, mayor posibilidad de alguna atrofia. Y entender que por lo menos los tiempos, lo que el timing de la carga inmediata hoy día es muy arbitrario. No tienen mucho que ver con la biología, tienen que ver como una decisión más humana que biológica. Fíjense bien, tenemos dos formas. El cambio en el contorno vestibular es uno de nuestros grandes problemas hoy. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos desde lo que hace Steigman, que es injertar zona de pónticos y colocar los implantes de una forma muy particular que funciona, o sumergir raíces porque sabemos que en las zonas que no van a tener diente se va a tender a atrofiar. La colocación de implantes en alvéolos frescos no impide en lo absoluto que éste repare y remodele de forma correcta. Aquí no debería pasar nada, incluso sin injerto. Uno tiene que evaluar también a su paciente y decir, ¿voy a rellenar todos los gaps? La respuesta es no. ¿No voy a rellenar ningún gap? La respuesta es no. Es caso a caso, correcta evaluación, que dice la literatura, dar una vuelta, preguntar a un amigo, lo que sea. El gap también ha sido transformado como un gran tema cuando el gap no es un gran tema, la verdad. Eso de creeping attachment y que el hueso va a llegar y que son 2 milímetros o 1 milímetro a los cuánto tiempo y que qué va a pasar, la verdad, si bien es controversial, no me parece difícil de entender, ni me parece tan relevante de darle más de una vuelta de tuerca. En grandes defectos, dependiendo del biotipo, y aquí viene el consejo para la vida, que es lo que uno se lleva para la casa en conferencias como esta, si tengo un problema de hueso proximal y tengo un problema de biotipo, la recomendación sería no levantar un colgajo y si estoy obligado, quizás diferir el procedimiento. Entonces, tipo de injerto de relleno: autoinjerto, aloinjerto, senoinjerto y aloplástico. ¿Me gusta cuál? Todos. Todos funcionan porque depende de lo que yo quiero hacer, depende de lo que yo quiero lograr. Ahora, cuando les vayan a vender materiales,
si uno quiere cargarse un poco al vendedor, es cómo funciona en mandíbula posterior atrófica. Si uno quisiera poner a prueba un injerto, ese es el lugar. En el resto de la boca todo funciona, dependiendo mucho de la vascularización y de la naturaleza del defecto. Cuántas paredes voy a reemplazar, pero nuevamente es qué quiero lograr y para qué quiero hacer las cosas. Si yo les dijera, yo siempre ocupo esto, raro porque el siempre no existe. Normalmente cuando uno dice yo siempre ocupo, es porque hay algo comercial detrás, claro. Hoy día mi autoinjerto de dentina, cuando tengo dientes del paciente, sin duda son mi primera opción. Correctamente, esto lo hemos hablado hasta el cansancio, posicionar correctamente los implantes. Yo hace un tiempo, y lo aprendí de mi querido amigo Pedro Gasotti, hace un tiempo dejé de ser superhéroe, me descolgué la capa y cuando el implante está mal posicionado, o lo retiro o no veo al paciente. Como que después de unos años uno se le va acabando la paciencia. Provisionalizar o no, yo vengo del mundo del diente, por tanto mi respuesta es sí, pero tenemos múltiples sistemas. La gente del grupo de Tarnow y Chu tienen un sistema como de Excel para poder hacer el provisorio. Le mostré esto muy interesante que es Cervico, que es lo que voy a empezar a ocupar dentro de poco, pero normalmente uno lo puede hacer y dar un perfil de emergencia con lo que tiene en su consultorio o con la dental de la esquina. Acrílico, bisacril, resina. La resina no me seduce tanto porque es un poco citotóxica, pero tenemos la alternativa siempre de provisionalizar inmediato sin darle función al tejido. O sea, dándole función al tejido no funciona oclusal. Factor clave para poder implantar, evidente, estabilidad primaria. Y ahí viene la pregunta, 35 newton, 30 newton, 40 newton, depende. Arco completo, ubicación, antagonista, todo depende. Ahora, el diseño del implante, yo creo que la carga inmediata es una de las disciplinas que depende más del tipo de partes y componentes que uno esté comprando. La calidad del implante y la calidad de la rosca y la función de la rosca es clave para poder hacer carga inmediata. Entonces, ventaja clínica de provisionalizar de forma inmediata, exclusivamente no va a integrar más, no va a cicatrizar más rápido, pero sí podemos guiar protésicamente la cicatrización y lograr un sitio mucho mejor trabajado para la rehabilitación final en términos de la estética. Y eso es lo que le llamamos tejidos blandos preservados por prótesis. Cicatrización del alvéolo, donde la provisional técnicamente es un apósito quirúrgico. A propósito, si tienen dudas o tienen preguntas o queremos discutir, creo que hacerlo inmediatamente me parece una buena idea. Fíjense bien la calidad de la literatura. En este paper, que es un gran review del tema de carga inmediata, tenemos una serie de parámetros gigantes, se midió de todo, pero curiosamente no había nada significativo. Y fíjense que donde sí había era en pequeña reducción en la pérdida de peso del tejido con carga inmediata. ¿Y cuál es la recomendación? La carga inmediata podría ser recomendada, pero con cuidado. Si ustedes me pueden definir qué es eso, yo me paro y me voy. Porque me parece más que curioso como conclusión científica de una colaboración de este tipo es hágalo pero con cuidadito. Y todos los papers van diciendo lo mismo. Hágalo con cuidadito. Hágalo con cuidadito. Pero factores de fuerza, muy importante. Yo sigo siendo un fan de Carl Misch en lo que él era y en lo que él hacía. Particularmente en lo que es la biomecánica. Tenemos una forma de aprovechar la biomecánica a nuestro favor, pero yo sin duda no recomiendo, a mí me asusta mucho la carga inmediata unitaria porque si uno hace buenos provisionales, la tentación del paciente para hacerlo funcionar es muy alta y uno no tiene cómo controlar esa parte, le estoy dejando toda la responsabilidad de mi trabajo a un tercero, y a un tercero que probablemente no me entiende. Me pasó hace poco en un caso difícil de fuera de Santiago, que la paciente tenía su implantólogo además en la ciudad donde vivía. Y él estaba apurado
por rehabilitar los implantes que él había puesto. Yo acababa de hacer una carga inmediata y le tomaron impresiones de silicona. Y la impresión se quedó pegada y tironearon y tironearon y tironearon, y el implante que yo había puesto un día antes se perdió. Por tanto, hay que tener también un poquito de criterio y de respeto por el trabajo de los otros. No le costaba nada esperarme un poco. En fin. ¿Alguna desventaja de provisionalizar? Sí, tenemos. Y es el tema de la responsabilidad del paciente. Normalmente, paciente y mujer joven, no hay problema. Pero donde yo vivo, que es la ciudad de Linares, ninguna persona va a dejar de comerse un cordero por mí. Y lo asumí hace muchos años y listo. Donde menos hago carga inmediata acá. Oclusión, siempre un tema controversial respecto de la implantología. La calidad de la evidencia es baja, la cantidad de papers son pocos, y lo único que se ha llegado a concluir en términos de la oclusión en implantes es que si tú tienes un perro, tratemos de no usar prótesis removibles con implantes cuando lo tratemos. No hay otra conclusión válida ahí. Procedemos con el paciente y fíjense, hacemos la exodoncia y colocamos nuestro provisional. En este caso, este es un caso antiguo, hice provisional cementado. Hoy día, con el tipo de llaves que tenemos, las que permiten angulación, hacemos en nuestro equipo todos nuestros provisionales atornillados, o casi todos. Fíjense el perfil de emergencia que logramos. Fíjense la preservación de los contornos. Fíjense que se reconocen las dos zonas. Lo que uno debe esperar aquí es que sangre, un poquitito. Pero si está totalmente rosadito, quiere decir que tengo una pérdida o que tengo, ¿cómo decirlo? Tengo un epitelio largo. Por tanto, estoy muy abajo en el implante y probablemente el hueso está en la primera espira. 24 meses, estabilidad de tejido. Fíjense bien en la fecha. Varios años, 20 meses. Y el paciente se me perdió porque trabaja en minería. Llegó jugando hockey. Nuevamente le pegaron, pero por suerte solo se dobló el tornillo y lo logré sacar sin daño, reemplazarlo por uno nuevo y obtuve mi radiografía a 5 años. Y luego a 6. Y luego a 7. Y ahí es cuando él quebró el sistema, pero fíjense que la papila estaba bastante bien. La persona que vio la urgencia me dejó un poquito de cemento, se la perdono. Pero fíjense, a 8 años, claro, el diente que hicimos está igual como lo hicimos, pero él, incluso bruxando muchísimo, mantiene sus tejidos estables. Tenemos las mismas papilas que el primer día. Y sobre todo, fíjense en el contorno vestibular. Eso es muy importante, la foto que se llama la foto 3/4, para saber si funcionó o no funcionó. A 8 años. Este es un caso que fue una gran satisfacción y es mi mayor frustración. Alejandro era un chico que trabajaba en su bicicleta, llegó al hospital con una fractura dental importante, colocaron el implante en el hospital, provisionalizamos en el consultorio de forma, yo trabajaba en el hospital, pero no andaba ese día, provisionalizamos atornillado, fíjense el biotipo del terror que tiene. Cuando hablamos de thin scallop, este es un buen ejemplo. Y lo mismo que en el otro caso, uno ya va haciéndose un protocolito de trabajo para ir conservando los tejidos en el paciente siempre de la misma forma. En este caso, casos antiguos súper análogos. Y queda lindo. Mi ceramista que trabaja en el consultorio se dio todo el tiempo del planeta, pasó una linda cerámica y se va, pero no volvió a control. Entonces, se fijan, ¿dónde está el detalle? Voy a ir para atrás. Cuando empezamos con este muchacho y yo provisionalicé, el cirujano me avisa que siente que el tejido se está cayendo. Y lo que yo hice fue hacer un switch de plataforma, que en esa época no estaba tan de moda. Y fíjense bien, creo que... Ahí. Fíjense bien en las fotos que para un implante de 4.6 coloqué un pilar de 3.8, que es en la firma BioHorizons que yo ocupo,
es lo que es compatible, y solucionamos el problema y el tejido se estabilizó bien. Controla 12 meses, y fíjense, acá tengo un pilar de 4, al lado tengo un pilar de 3, con el cual me funciona, y luego sigo todos mis controles correctamente. Pero me llegó así el año pasado, muchos años después. Fíjense, esto el 2011, me llega el 2019, yo no lo había visto en todos estos años, y digo, esto no lo hice yo. Y le abro al paciente y me lo encuentro así. ¿Cuántos de ustedes se querrían matar? Bueno, yo también. ¿Qué pasó? Se le soltó la corona, se le perdió, no me fue a ver, y el odontólogo del hospital le dijo, no te preocupes, si yo también soy implantólogo, le puso el pilar estándar que yo le saqué para que no se me cayera el tejido, y a él se le cayó el tejido y logró este resultado que me parece, bueno, por suerte a él no le afectaba, pero a mí sí. Fíjense cómo pierde contorno, es decir, colocamos protésicamente un mal pilar y perdí todo lo que trabajé con el paciente, todo. ¿Se puede arreglar? Sí, eventualmente se podría, harta cirugía por medio. El pato es la prueba vivida de que hay ciertos mitos de la odontología que no debiéramos ya considerar mucho. Es un gran oceanógrafo y un muy buen amigo. Teníamos una tremenda lesión. Pedimos la tomo, está circunscrita, no está activa. ¿Qué hacemos? En sitios infectados, ¿ustedes pondrían o no el implante inmediato? Pero fíjense, vamos a la literatura. 92 a un 100% de éxito. Estamos bien. Lo que pasa es que si está infectado y con algo muy activo, no, ¿para qué? Pero en este caso, que está estable, sí. Y ocupamos un implante de la casa Paltop, que a mí me ha sorprendido mucho. Yo ocupo Neobiotech, Paltop, Biorisons, sin duda, y un par de marcas más, Megagen, y todas funcionan. Cada sistema tiene su delicia o tiene su cosa especial, pero todo funciona. Yo la verdad no recomendaría uno sobre otro, a menos que me preguntaran qué cosa específicamente es mejor uno de otro. Hacemos la provisional y ya a la semana estamos bastante bien con la cicatrización. A los 4 meses, el implante sin problema. Fíjense en la prueba de la corona de circonio, como el tejido está tan modelado que puedo presumir o puedo decir dónde va mi cerámica, y la instalación con los tejidos totalmente estables y el control. 24 meses, también eran coronas que hicimos en Patricio un poco más atrás, sobre implante sobre diente, y a 24 meses tenemos ya esta situación que esto nos funcionó bastante bien. Radiografía de control y obviamente el artículo que ha justificado durante mucho tiempo esta práctica de implantar y provisionalizar inmediata para preservar la estética de los tejidos. Este es mi caso de carga inmediata más antiguo, o uno de los más antiguos, en el cual tomamos el riesgo de hacer 2 implantes juntos. Cuando ustedes les muestran un solo implante, es bastante seguro porque la biología me ayuda. Es decir, la papila me la regala el diente vecino. No, y eso es así. Hay que ser muy torpe para romper una papila en esos casos. Esther tenía que realizarse la exodoncia, estaban muy sueltos de los 2 centrales. Y fíjense, no son las coronas más lindas, son las que se hacían en el hospital los técnicos de allá, pero lo que me importa es que vayan viendo cómo evoluciona el tejido blando en el tiempo, a 48 meses, a 60 meses, y miren, qué interesante como no perdimos tejido, pero hicimos algo, se fijan en la radiografía, que es muy interesante, que fue lo que llamamos acá enterrar harto los implantes. Como era carga inmediata con exodoncia, el implante queda posicionado muy arriba y deja mucho tejido para jugar o para sostener con las provisionales. 88 meses, 94 meses, me parece un resultado más que aceptable. Ruth, mamá de nuestro torrino, dientes cortitos, claramente no de su gusto, lo extraemos, hacemos la carga inmediata,
con sus propios dientes. Fíjense la calidad de los tejidos nuevamente. Nuevamente tenemos una papila bien sostenida. Y fíjense, ya me pidió el diastema, y aún así la papila está estable y se me desaparecen los pacientes usualmente porque se sienten cómodos, pero vuelven a control a 5 años. 5 años después está bastante bien, tejidos muy estables, contornos preservados. Aquí me ayuda el biotipo, que es gruesoncito, pero sí me ayuda también la carga inmediata. Me ayuda el hecho de haber hecho una buena carga inmediata con sus propios dientes. Caso testimonial, también una señora al hospital, se desaparece, vuelve, los implantes están correctos, los contornos aceptables para sus 70 y tantos años. Caso un poco más complejo, en términos de no saber o tener que manejar tejidos blandos de otra forma, pero aquí pilares multi-units en mi caso son de mi predilección. Y fíjense cómo los contornos se pueden preservar y ganar tejido en un caso, voy a ir atrás, que puede ser un poco más desafiante. Esto, yo creo que lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que el paciente periodontal no tiene hueso y no se puede. Me llegan un zorro de pacientes, es que me dijeron que tenía problemas en sí y no se puede, sin haber visto las imágenes. Se puede manejar, muchos pacientes con enfermedad periodontal tienen hueso de sobra. Este caso es un poco más extremo. Estos son implantes de la casa IMZ, que creo que no sé cuántos quedarán puestos en el mundo, que son muy poquitos, y que prometía ser lo mejor del mundo, pero al final, la verdad, este implante tuvo un 47% de éxito en el largo plazo. Se sacó al mercado rápidamente. Paciente de niño le pusieron esto después de un accidente, se pegaba con Super Bonder lo que tenía, muy poco hueso, pero al final, fíjense bien, el error que creíamos nosotros era que nosotros estábamos pensando en nuestra necesidad y no la del paciente. El paciente necesitaba dientes, de alguna forma. No estaba preguntándome, oiga, doctor, vengo a consultarle por un injerto. No, doctor, yo no duermo porque no tengo dientes. Entonces encontramos el hueso en los dientes laterales y decidimos hacer 2 implantes para 4 y luego arreglárnosla con esta zona de gran reabsorción donde estaban los implantes de él. Fíjense bien en este tipo de extracción. Esto es un caso que hicimos conjunto con el doctor Marcelo Ferrer. Creo que es la vez que me ha dado más pudor haber cobrado una extracción. De hecho, le devolvimos el dinero porque totalmente fibra integral, ni siquiera sangra. Y este es el resultado inmediato de la carga inmediata. Y nuevamente, eso, la parte psicológica del paciente que es tan importante. Patricio, no tengo problemas con el tema de, ay, doctor, para arriba y para abajo, me da lo mismo. Mis pacientes me llaman por mi nombre y me dicen, por fin pude dormir de nuevo. Y yo me voy muy tranquilo, muy contento a la casa de haber hecho mi trabajo. Millaray, enanismo radicular, hoy día la chica está viviendo en Australia, ya nos hicimos amigos, la conocemos desde muy pequeña, su ortodoncista sabía que en algún momento íbamos a tener que hacer las extracciones y decidimos hacer carga inmediata y ella quería un implante por cada diente. Nosotros nos miramos con cara de espanto porque sabíamos el tremendo riesgo que eso significa en términos de perder las papilas. Pero fíjense bien, colocados los implantes cargados hacia palatino, el tremendo contorno vestibular que se preservó. Ella lo tenía. Nosotros simplemente lo preservamos, hicimos la carga inmediata y luego usamos, yo estos pilares no los ocupo más, estos son muy antiguos, porque se quebraban. Y fíjense, foto de emergencia no está tan buena, porque apareció 7 años después, con sus papilas
y apareció después, 8 años después, con todos los tejidos estables. O sea, 6 implantes, uno al lado del otro, con todas las papilas presentes, no sé si es el estándar para todos los casos que uno vaya a hacer, pero por lo menos si uno le resultó en la vida, mostrarlo y mostrarlo bien, no como una norma, sino como quizás ese día todo andaba bien alineado y lo hicimos bastante bien con todo el equipo. La radiografía de los implantes. Considerar que hoy día tenemos las pérdidas de hueso cristal, las periimplantitis, muy de moda. Los trabajos de Thomas Linkevicius respecto de la altura del tejido blando en las zonas molares para preservar este concepto de zero bone loss también son muy interesantes. Las pericementitis también están haciendo furor. Creo que la persona hoy día más idónea para hablarnos de periimplantitis, quizás podríamos hablar con él, somos grandes amigos, es Georgios Kotsakis de la Universidad de Texas. Hay mucho que aprender todavía. Creo que es importante irlo viendo y en este tipo de conferencias discutirlo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Técnicas para controlar el cemento han aparecido muchas, la mayoría no funcionan, muy simple. Por tanto, estamos haciendo mucho pilar, lo que se llama cemento atornillado. Hoy día Dentsply sacó un sistema que es como muy interesante, que es como un gran snap-on, donde se cementa todo fuera. El doctor Calabrese, y luego pasamos al desdentado total. Échalo. Cuente, a ver, Échalo de una vez, sin contar. ¿qué quiero que le haga? Y es del bueno. La movida ahí entre toda la bala, ve al toque. Vamos a ver, digo el Diego que nunca vio. Y aquí con la payadaria. La retahila. La prótesis completa, nuestra fiel amiga, yo le tengo un gran cariño y respeto, pero la verdad, hoy día cada vez estoy tratando de hacer menos porque los pacientes me piden mucho más de los tratamientos. Y hay cosas de expectativa que no podemos cumplir, ¿no? El All on 4 se desarrolló en el mundo por Malo y compañía como una alternativa económica, una buena forma de evadir los mentonianos y la pared anterior del seno. Los implantes, los tilted implants o implantes inclinados funcionan muy bien, ganamos bastante biomecánica con ellos. Los pilares multi-units que se ocupan, daría para hacer un lindo curso de manejo con esos pilares, pero no son mi mejor opción, sino que son una opción. El gran problema que estamos teniendo hace mucho tiempo es que parece que el que hace el on-force solo lo hiciera y no quiere poner nunca 6 implantes y nunca 8, y no todos los pacientes son para 4 implantes. Para mí una opción económica, la hago muchísimo por la naturaleza de mis pacientes, pero explicando siempre las limitaciones y las desventajas que puede tener. Gran problema de esto, siempre es protésico. La mayor cantidad de problemas que tienen las técnicas de arco completo son protésicas, sin lugar a dudas. Fractura de tornillo, fractura de prótesis, un clásico. Yo, en lo personal, hoy día estoy ocupando una soldadora de titanio intraoral para poder hacerme una barra inmediata en caso de las cargas inmediatas. Y fíjense bien, creo que uno lo que debe hacer hoy día es ocupar la prótesis, ocupar la carga inmediata como un acto quirúrgico, para evitar hacer estas prótesis con gran cantidad de encía. Dientes que están todos perdidos, por lo menos en el maxilar superior, y si hoy día si hubiera tenido la maquinita, o sea, en esa época, hubiera tenido la máquina que ocupo hoy para moler dientes, hubiera tenido unos 12 cc de injerto. Colocación de los implantes. Estamos con el doctor Rodrigo Fariño operando, un gran amigo y un cirujano brillante. Y este es nuestro resultado inmediato. Fíjense bien que aquí el diseño protésico
con pónticos ovoides para poder conservar correctamente los tejidos son fundamentales. Un gran tip que les puedo dar es qué tipo de sutura y el momento de la sutura para suturar las papilas de acuerdo al diseño protésico. Fíjense bien. Y carga inmediata. Nosotros como equipo realizamos mucha carga inmediata que rehabilitan otro equipo. Por tanto, infelizmente, los pacientes o llegan a control con una prótesis que uno nunca hubiera hecho, o llegan a control 5 años después con problemas. En fin, ese es uno grande. Cuando uno presta como equipo servicio a otro, tiene a veces esos problemas. Este es un caso un poquito más complejo, en el cual la paciente tiene todos sus dientes superiores perdidos, pero tiene un análisis distinto que hacerse, tiene un problema más ligado a lo maxilofacial. O sea, la gran causa de su problema es un maxilar retrognático. Fíjense los pómulos, hagan el análisis facial. Muy interesante, y decidimos poner esto y hacer cirugía ortognática previa a la colocación de los implantes. En la tomografía yo lo que trabajo para mi cirujano es cuánto tiene que avanzar en el maxilar con la Lefort. Así, bastante simple, como suenan, pero digamos que es una cirugía grandota. Y fíjense bien, post cirugía ortognática ya tenemos lo que eran sus dientes un vis a vis. Y hacemos una sonrisa de prueba, que siempre lo hago en cero, lo que quiero lograr, y lo pruebo en el paciente. Esta paciente en este caso me pidió por favor que le dejara esta sonrisa de prueba un rato para verse con dientes mejores, y luego viene la cirugía de extracciones. Fíjense bien cómo nuevamente moldeamos el tejido, instalamos esto del día de la instalación. Sacamos la sutura y ya 2 semanas tenemos un tejido bastante bien logrado para poder continuar y a dejar descansar al paciente y controlarlo con menos frecuencia. Su resultado final, honestamente me gustaba más la carga inmediata, pero bueno. Pero sobre todo, fíjense el cambio de la paciente. Vuelve a reírse, vuelve a sentirse muy cómoda consigo mismo, se arregla el pelo, se lo tiñe, otra persona. Creo que este es el último caso que les voy a mostrar hoy día, que son casos un poco más extremos. Paciente que es un político bastante conocido y curiosamente decente de Chile, que tiene este herniamiento gingival por ciclosporina, doble trasplante de riñón de larga data. El manejo médico es bastante complejo porque está a punto de retrasplantarse y tiene esto. Queríamos, ¿cuáles son las? Yo creo que el manejo médico de este caso, aparte que esto asusta, el manejo médico es más complejo que el manejo dental. Claro, yo veo esto y tengo claro que voy a estar cortando 3 horas tejido blando, pero podemos hacerlo y nos podemos turnar también. La parte buena es que el paciente tenía una muy buena cantidad de hueso, y fíjense cómo responden los tejidos en la carga inmediata, en el control de la semana. Me parece que es más que razonable, y luego no lo rehabilitamos nosotros. Este es un paciente que va a pasar nuevamente a rehabilitación, porque yo no hubiera hecho prótesis con flanco, porque el gran problema del paciente es el tejido blando, y aquí estoy generando zonas muy poco higiénicas. Por último, yo creo que ya vamos a ir terminando, este concepto del Scallop Guide, para todo lo que yo le he mostrado, hoy día la gente que está metida en el mundo más digital ya tiene una guía para poder diseñar este festoneo con pónticos ovoides y con provisionales impresos en 3D. Nuestros pacientes, todos, por lo menos los míos, agradecen que yo me preocupe, agradecen que los llame para ver si se tomaron los remedios, agradecen que yo esté encima de los casos, agradecen que yo esté presente y que nuestro equipo esté siempre entregando algo que debemos entender, que es el servicio. No podemos seguir compitiendo exclusivamente por quién cobra más barato. Tenemos que ver qué es lo que puedo hacer, en qué cancha estoy jugando, contra quién me comparo, me atendería conmigo mismo o no, una serie de cosas que van mucho más allá de decir, oye, yo voy a cobrar un par de mangos menos, entonces el paciente se va conmigo. A eso, con el doctor Stanley de Portugal, le llamamos pertenecer a un juego más grande.
Y a su vez, los que pertenecemos a Slow Dentistry, agradecemos el hecho, no sé si la pandemia me lo habrá regalado, pero el hecho de poder ver menos pacientes y dedicarles mucho más tiempo en los procedimientos que necesitemos hacer. Creo que el desafío de aquí para adelante es tener una odontología consciente, independiente. En este concepto de odontología lenta entran todos los odontólogos. No es necesario tener una super clínica para hacer cosas básicas como tomarte el tiempo, anestesiar, en mi caso usar goma dique en todos los procedimientos que lo requieran, tener los protocolos de desinfección, son cosas bastante mínimas. Entonces, tenemos lindos trabajos, todavía estamos aprendiendo la carga inmediata, hay gente que ya se opone. Yo hoy día me la tomo con más respeto, pero creo que ha sido y me ha dado muchas satisfacciones en los últimos 12 años en términos de resultados. Y a no dejarse vender cuentos de decir, oye, no, es que yo voy a mostrar un caso de 3 meses y me quedo fantástico. Creo que lo responsable es que nosotros mostremos también, si se fijan, mostrar un fracaso grandote, pero también entender la naturaleza del fracaso y entender que en muchos casos, como de la reconstrucción facial o el cáncer, que es parte de nuestro equipo, es muy importante no castigarse tan duramente y saber no tan solo de dónde llegamos, sino que de dónde vinimos. Eso sería lo que tenía para mostrarles hoy. Les agradezco la paciencia y si tienen alguna pregunta, creo que es un buen momento. ¿José se fue? ¿Cómo estás, Patricio? Te habla Laura. Hola Laura, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí debe estar. Estaban todos ahí conectados. Pero en el chat no había preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta habilitando el micrófono. Ahí ya está José también, por ahí. Bueno, Pato, por lo menos desde acá, quien te conoce desde hace un tiempo, qué más decirte que, bueno, siempre demasiado claro en cuanto a los conceptos y a la forma de transmitir una filosofía de trabajo, porque ya no es solo una técnica, sino una filosofía de trabajo. Ahí siempre nombrando a tus coequiper como Andrés Balda, otro de los amigos, Marcelito Ferrer, que espero pronto nos acompañe por estos lados. Recién lo veía por ahí conectado a Osvaldo Calabrese también. Bueno, siempre con la humildad que te caracteriza y la simpleza. Yo creo que ha sido una conferencia más que clara, brillante. Estábamos hablando recién y nos sorprendía quizás la poca gente que teníamos acompañándonos hoy, pero no nos dimos cuenta de algo que quizás en Chile esté pasando. Es día viernes, con calor, después de tantos meses de encierro, es como que la gente ya empieza a buscar otras cosas, otras actividades. Lamentablemente se lo han perdido, pero en privado varios me han consultado porque han visto tarde la convocatoria y me preguntaban si iba a quedar grabada la charla, así que bueno, van a tener la posibilidad de verlo en diferido. Como vos bien lo decías, son las ventajas de estos tiempos, ¿no? Más que agradecido y bueno, esperemos pronto poder cruzarnos, aunque sea, no sé si en Mendoza, algún punto intermedio, de alguna forma poder juntarnos nuevamente, ¿no? Sí, claro. Mira, pasando quizá el aviso, lo que va a empezar a ocurrir en Mendoza va a estar muy entretenido. Vamos a contar probablemente con varios locales de Córdoba también con nosotros. Pero creo que lo esencial es que continuemos el debate, que no lo dejemos nunca. Seguro. Que hagamos de esto algo interesante. Lo que te decía, lo hablábamos con Laura, era démosle una vuelta a todos en el tema de autoinjerto de dentina, dar una conferencia de 1 hora y ver qué se puede lograr, hasta dónde podemos llevar la técnica, cómo podemos aprovecharlo del paciente. Hay mucho todavía. Sí, sin lugar a dudas, Pato. Mira, justo han ido apareciendo algunas preguntas que sería muy bueno ir respondiéndolas porque son interesantes. Retomando lo que decías recién, sí, sin lugar a duda que este hecho de procesar los dientes extraídos es algo que quizás no se utilice mucho en Argentina, es algo que se tiene que empezar a utilizar sin lugar a dudas
apuntar a una odontología mucho más conservacionista, porque en este caso estamos reciclando el propio órgano dental para hacer un injerto. Es algo realmente fabuloso desde el punto de vista del avance de la ciencia y la técnica. Pero acá nos está preguntando casualmente Fabián Lupo, ¿qué tipo de acrílico utilizás para realizar los provisorios inmediatos? Y Juan Pablo Baulias nos pregunta de qué material tienen que ser los pilares para carga inmediata, que creo que son dos cositas que vienen de la mano y me hacen recordar mucho a aquel curso con workshop que viniste a dar hace un par de años atrás también. Sí, en lo personal me gusta todo acrílico, el Duralay y el Alike, por la baja contracción, son muy fáciles de trabajar. Lo ideal es tener algo prehecho. Si uno puede tomarle un par de impresiones al paciente y pedirle al técnico que me tenga un par de provisionales, me hace la vida bastante más sencilla, porque simplemente voy y rebaso. Hoy día lo estoy haciendo con Cérvico, es más fácil aún. Es un sistema que requiere una inversión interesante, pero que después los perfiles de emergencia quedan perfectos a la primera. No hay, y se hacen con resina, una especie de resina fluida. Y respecto al tipo de pilares, yo en lo particular no ocupo pilares provisionales de PIC, no me gustan. Ocupo siempre pilares de titanio definitivos, que como BioHorizons traía el pilar incorporado y muchas veces ocupaba otro tipo de pilar como multi-unit. Esos pilares los fui guardando para hacer mis cargas inmediatas y encuentro que el tejido tiene mucho mejor respuesta cuando ocupo ese tipo de conexión titanio-titanio y con acrílico encima. Y respecto de lo que pregunta el doctor Calabrese, de qué hace con el Fernet que me guardé, me voy a permitir mostrarle que esta casa no funciona sin Fernet. Por tanto, debo ir a Córdoba lo antes posible a abastecerme, porque siempre he sentido Córdoba como mi casa. Bueno, en buena hora que así haya sucedido, que te sientas cómodo. La verdad que todos quienes estamos hoy aquí, más que agradecidos de que nos haya dicho que sí otra vez, disfrutar de tu experiencia, la verdad que siempre es importante. Y bueno, renovar el compromiso para futuras actividades, sin lugar a dudas que estos que planteabas, creo que Patricio lo tenemos que pensar ya como una actividad, sin lugar a dudas, para el mes de febrero, marzo, ya ir avanzando sobre eso, porque bueno, sin lugar a dudas esto no se detiene acá, día a día va cambiando, y vamos a tener la posibilidad de encontrarnos nuevamente por esta vía o la vía presencial. Esperemos Dios mediante que esto se empiece a resolver pronto. Bueno, no sé, Santiago está ahí con sus niños, tenemos a su esposa que está de guardia en el hospital, así que estamos cumpliendo el rol de directivo, de alumnos, de padres, un poco mixta la cosa, pero bueno, la verdad que muy agradecidos, como bien lo decía, de aprovechar estos medios. Agradecerle a Laura, que sé que hoy viernes trabaja esta tarde en el consultorio y fue corriendo a su casa para poder cumplir con esta actividad. Y a todos los presentes que nos han acompañado hoy, una vez más, decirles gracias e invitarlos a futuras actividades. Bueno, de mi parte, amigo, nos hablamos dentro de todo bastante seguido, así que estaremos comunicándonos seguramente este sábado o domingo para ver las repercusiones de la actividad. Está perfecto. Bueno, creo que una de las cosas que nos falta es ese contacto del tú a tú, de revisar las técnicas con modelos, de hacer cursos con pacientes. Apenas se pueda, por favor. Yo feliz nuevamente en Córdoba, ya sabes cómo funcionamos. Si el doctor Calabrese invita un costillar, esos son mi honorario y punto. Y estamos. Bueno, lo tenemos Osvaldo, que está invitado para una conferencia. No sé si... Acá estoy. Acá estoy. Hola José, hola Pato, qué lindo gusto. No te pude empezar a escuchar la verdad desde el principio porque llegaron mis padres de visita, gracias a Dios. Así que, bueno, pero es un placer siempre y sabe hacer. Yo estoy siempre, cuando quieran, yo estoy. Eso está más que claro. Y el costillar, Pato, eso, cuando usted diga, mi amigo. Muy bien. ¿Viste? José siempre se puede negociar. Siempre hay alguien que pica, ¿viste? Sin duda. Bueno, gente,
Feliz viernes para todos, muy buen fin de semana, disfruten de sus familias, en sus casas, cuídense, sigan cuidándose porque, bueno, esto la verdad que no ha terminado, y vamos para adelante, que nos queda mucho por recorrer como profesionales del área de la salud. Creo que tenemos mucho para aportar en esta pandemia, sobre todo cuidar a nuestras familias y a nuestros pacientes. Así que bueno, muy buen fin de semana a todos. Pato, muchas gracias por estar. Chicos, gracias por estar Gracias por la presentes. invitación, José. Gracias a todos. Gracias, Patricio. Buenas noches. Buen fin de Gracias, semana. Pato. Abrazo gigante. Buen fin de para todos.